En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Misericordia, Dios mío, que me hostigan, me atacan y me acosan todo el día. Antes de seguir celebrando esta Eucaristía, nos acogemos al perdón y a la misericordia de Dios. Reconocemos nuestras faltas y pecados y pedimos perdón por ellos. Yo confieso, Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, por tu gracia inefable, nos sentimos enriquecidos con toda bendición. Haz que pasemos de la corrupción del hombre viejo a la novedad de la vida, de modo que nos preparemos para la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días, la asamblea condenó a Susana a muerte. Susana dijo gritando: Dios eterno, que verlo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí, y ahora tengo que morir, siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. Y el Señor escuchó su voz. Mientras le llevaban para ejecutarla, Dios suscitó el Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel, y éste dio una gran voz: Yo soy inocente de la sangre de ésta. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿Qué es lo que estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, les contestó: Pero estáis locos, hijos de Israel, con que sin discutir la causa ni conocer la verdad, condenáis a una hija de Israel.
Volved al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron: ven, siéntate con nosotros e infórmanos, porque Dios mismo te ha dado la ancianidad. Daniel les dijo: separadlos lejos uno de otro, y los voy a interrogar. Cuando estuvieron separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y le dijo: envejecido en días y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas, condenando inocentes y absolviendo culpables contra el mandato del Señor. No matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime debajo de qué árbol la viste abrazados. Él contestó: debajo de una acacia. Respondió Daniel: tu calumnia se vuelve contra ti. Un ángel de Dios ha recibido ya la sentencia divina y te va a partir por medio. Lo apartó, mandó a traer al otro y le dijo: hijo de Canaán y no de Judá. La belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacíais con las mujeres israelitas, y ellas por miedo se acostaban con vosotros, pero una mujer judía no ha tolerado vuestra maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol les sorprendisteis abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: tu calumnia también se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con vosotros. Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos ancianos, a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión, e hicieron con ellos lo mismo que ellos habían tramado contra el prójimo. Les aplicaron la ley de Moisés y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Me guíe por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. No me complazco en la muerte del malvado, dice el Señor, sino en que se convierta y viva. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen a una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado,
que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Oremos a Dios nuestro Padre confiando en su misericordia, para que guíe a su Iglesia por el sendero justo, por el honor de su nombre, roguemos al Señor. Para que salve a los inocentes condenados injustamente por la sociedad, roguemos al Señor. Para que muestre su amor compasivo a los pecadores tratados con dureza, roguemos al Señor. Para que a todos nosotros nos juzgue con misericordia y así caminemos en paz, roguemos al Señor. Para que el Señor acoja las oraciones de todos los enfermos por la pandemia, de aquellos que lo sirven, de aquellos que están trabajando para su eliminación, roguemos al Señor. Para que el Señor fortalezca a todos los que trabajan en estos días para ayudarnos a llevar dignamente este tiempo, roguemos al Señor. Para que el Señor acoja en su misericordia todas las oraciones, necesidades y obligaciones de los que celebramos esta Eucaristía, de aquellos que la seguís por medio de los medios de comunicación, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, tu Hijo, que no vino a condenarnos, sino a salvarnos. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que trayendo al altar los gozos, los trabajos, las fatigas de cada día, junto al pan y el vino, este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que al disponernos a celebrar los santos misterios, te presentemos como fruto de la penitencia corporal una gozosa pureza de corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en la pasión salvadora de tu Hijo, el universo
aprende a proclamar tu grandeza, y por la fuerza inefable de la cruz se hace patente el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, aquella noche, acabada la cena, tomó el cáliz, dio gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Leonardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos Manuel y Valentín, a quienes has llamado de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Secundando las enseñanzas de Jesucristo, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Oremos. Fortalecidos con la gracia de tus sacramentos, te pedimos, Señor, ser purificados siempre por ellos de nuestros pecados y avanzar presurosos hacia ti en el seguimiento de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pidamos con toda confianza la gracia que deseamos presentar al Señor por intercesión de su Madre, la Virgen de los Milagros. Encomendemos especialmente todas las intenciones de los que estamos hoy aquí presentes y aquellos que nos están siguiendo por los medios de comunicación. Pidamos por el fin de esta pandemia y por la fuerza de aquellos que están luchando contra ella o están prestando sus servicios para
nuestra calidad de vida. Oh Virgen de los milagros, de Oriente, joya preciosa, intercede por nosotros, Virgen Madre, Virgen Madre milagrosa. Virgen de los milagros, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros. Virgen de los milagros, consuelo del afligido y refugio del pecador, Ruega por nosotros. Virgen de los milagros, vida, dulzura y esperanza nuestra, Ruega por nosotros. ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus hijos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la intercesión de Santa María siempre Virgen, líbranos de las tristezas de esta vida y concédenos las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con la bendición del Señor, bajo la protección de nuestra amada Virgen de los Milagros, que tengamos una feliz semana y, como siempre, pues guardando las medidas de seguridad y en casa. Que tengáis una feliz semana, podéis ir en paz. Que ella nos proteja a todos.